¿Cuándo se construyó este lugar, Christian? Esos búnkeres fueron construidos en 1942. Tus tropas comunes de guardia no van a llevar uno, pero esto es algo bastante de élite. Imagina tropezarte con una pieza de historia perdida hace mucho tiempo, una que cambia por completo lo que pensábamos que sabíamos sobre el pasado. Desde un búnker nazi oculto enterrado profundamente en Argentina, hasta los inquietantes túneles subterráneos de Holgansan-Laga, estos descubrimientos impactantes han dejado sin palabras a expertos y aficionados de la historia. Únete a nosotros mientras exploramos 15 de los búnkeres nazis más increíbles descubiertos desde la Segunda Guerra Mundial. No podrás creer lo que se ha encontrado. Número 15. Auschwitz. El 27 de enero de 1945, alrededor de las 3 de la tarde, un grupo de soldados soviéticos de la División de Fusileros 322 avanzaba por la espesa nieve, empujando hacia adelante como parte de la ofensiva del 60º Ejército del Ejército Rojo en la Segunda Guerra Mundial. No tenían idea de que justo adelante se encontraba un lugar que se convertiría para siempre en un símbolo del sufrimiento humano, Auschwitz. Lo que encontraron superó sus peores pesadillas. El aire estaba cargado de silencio, roto solo por el arrastrar de los pies de prisioneros débiles y demacrados que apenas podían mantenerse en pie. Alrededor de 7.000 personas, muchas de ellas niños, con los ojos vacíos por el hambre, aún estaban dentro, demasiado débiles para haber sido llevadas en las brutales marchas de la muerte solo unos días antes. Los nazis habían obligado a aproximadamente 60.000 prisioneros a marchar por el frío helado, disparando a aquellos que colapsaban por el agotamiento. Los soldados también encontraron escalofriantes restos de asesinatos en masa, 600 cuerpos sin vida abandonados, montones de pertenencias personales despojadas de las víctimas, incluyendo 370.000 trajes de hombre, 83.700 prendas de mujer y unos sorprendentes 7 toneladas de cabello humano. Incluso el general Vasily Petrenko, un oficial militar endurecido que había presenciado las brutales realidades de la guerra, quedó estremecido hasta lo más profundo. Sin embargo, en medio del horror, había un destello de esperanza. Los soldados soviéticos junto con la Cruz Roja polaca trabajaron incansablemente para proporcionar comida, calor y atención médica a los sobrevivientes. Aunque muchos estaban demasiado débiles para siquiera hablar, algunos lograron susurrar palabras de gratitud, sabiendo que habían vivido para ver otro día. Mientras los soldados soviéticos descubrían los horrores de Auschwitz, otro oscuro proyecto se desarrollaba en el corazón de Baviera. Número 14. UBA-1. Durante los últimos años de la Segunda Guerra Mundial, cuando la marea se volvió contra la Alemania nazi, el Tercer Reich lanzó un proyecto ambicioso, pero en última instancia fútil, una enorme fábrica subterránea llamada Weingut 1. El sitio estaba oculto en lo profundo del denso bosque de Muldorfer-Hart, al oeste de Muldorf am Inn, en la Alta Baviera. El plan era nada menos que grandioso, una colosal estructura de hormigón, armado con un techo abovedado en forma de barril compuesto por 12 secciones de arcos gigantescos. Debajo de esto, se suponía que una imponente fábrica de 9 pisos produciría en masa motores a reacción para el Messerschmitt Me-262, el primer avión de combate a reacción operativo del mundo. Este esfuerzo estaba destinado a proteger la producción de los implacables bombardeos aliados, mientras la Luftwaffe luchaba por mantener la superioridad aérea. Sin embargo, la realidad pronto alcanzó al liderazgo nazi. El proyecto recibió un plazo acelerado de 6 meses, aunque estaba claro desde el principio que nunca se completaría a tiempo para cambiar el curso de la guerra. El esfuerzo de construcción fue brutal. De los 10.000 trabajadores que trabajaban arduamente en el sitio, un asombroso número de 8.500 eran trabajadores forzados y prisioneros de la red de campos de concentración de Mulhdorf. Las condiciones eran horribles. Desnutrición, agotamiento y la brutalidad implacable de las SS llevaron a la muerte a más de 3.000 de ellos. Para cuando terminó la guerra, solo se habían completado 7 de las 12 secciones de búnker planificadas y la fábrica aún no había tomado forma. Lo que se pretendía que fuera una instalación transformadora se convirtió en otra prueba sombría de la desesperación de un régimen en desmoronamiento. Weingut 1 fue prueba de la desesperación nazi, pero en lo profundo de los bosques de Polonia, otro bastión secreto albergaba misterios aún más oscuros. Número 13. Guarida del lobo. Lobos. Escondido en los densos bosques de Morin, cerca del tranquilo pueblo de Jurbaus, Polonia, se encuentra uno de los escondites más infames de la Segunda Guerra Mundial, la Guarida del Lobo. Esta base militar ultrasecreta fue el centro de mando de Adolf Hitler, construida en 1941 como parte de la Operación Barbarroja, la masiva invasión de la Unión Soviética.
Camuflado profundamente en el bosque, era casi imposible de detectar incluso desde el aire. Después de la guerra, el sitio fue dejado a desmoronarse, su oscura historia enterrada bajo capas de musgo y decadencia. Pero había un gran problema. Se habían esparcido la asombrosa cantidad de 54.000 minas terrestres por toda la zona. Llevó años despejarlas todas, y durante décadas, la guarida del lobo permaneció mayormente intacta. Eso cambió en la década de los 1990, cuando el gobierno postcomunista de Polonia finalmente permitió a historiadores y arqueólogos investigar sus secretos. Descubrieron restos de búnkeres, barracones y cámaras ocultas. Luego, en 2024, surgió algo profundamente inquietante. Un equipo de investigación de la Fundación Latebra en Gdansk hizo un descubrimiento escalofriante. 5 esqueletos humanos enterrados cerca de lo que una vez fueron los alojamientos de Heinrich Himmler, 3 adultos, un adolescente y, trágicamente, un bebé. Los esqueletos no tenían manos, ni pies, ni ropa. Los únicos objetos que quedaban a su lado eran inquietantes piedras fosilizadas conocidas como belemnitas. Las autoridades polacas iniciaron una investigación, pero tras décadas bajo tierra, los restos estaban demasiado deteriorados para revelar respuestas claras. Para marzo de 2024, el caso fue oficialmente cerrado sin explicación, dejando sin resolver el misterio de quiénes eran, cómo murieron y por qué les faltaban las extremidades. Hoy, la guarida del lobo se ha convertido en una gran atracción turística, atrayendo a cerca de 300.000 visitantes cada año. A medida que la inquietante historia de la guarida del lobo continuaba desenredándose, otro inesperado descubrimiento de la Segunda Guerra Mundial sorprendió al mundo en Dinamarca. Número 12. Búnker secreto nazi en Argentina. En mayo de 2008, un día aparentemente ordinario en la playa cerca de Havik, Dinamarca, se transformó en un momento impactante en la historia. 2 niños de 9 años que se estaban divirtiendo cavando en la arena tropezaron con algo inesperado, un cubo enterrado. Pero no era cualquier cubo. Lo que desenterraron condujo a uno de los descubrimientos más increíbles de la Segunda Guerra Mundial en décadas. 4 búnkeres nazis que habían estado ocultos e intactos durante más de 60 años. Tommy Caso, un electricista con una pasión por la historia, fue uno de los primeros en entrar. Describió la escena como escalofriante, casi como entrar en una tumba olvidada. Y de alguna manera, tenía razón. Los búnkeres eran una instantánea congelada en el tiempo, llenos de inquietantes vestigios del pasado. Dentro, alguien podría encontrar camas con armazón de metal, sillas de madera e incluso calcetines de soldados dejados atrás con prisa. También había kits de tratamiento para el gas mostaza, latas de comida oxidadas, libros gastados y botellas de refresco esparcidas por el suelo. Como si eso no fuera lo suficientemente escalofriante, entre los escombros había incluso sellos nazis con la cara de Hitler aún visible. Jens Andersen, el curador del museo de Hanstholm, estaba completamente asombrado. De los 7.000 búnkeres que los nazis construyeron a lo largo de la costa de Dinamarca, encontrar uno con todos sus artículos de guerra originales aún intactos era prácticamente inaudito. El descubrimiento rápidamente captó la atención de miles de visitantes curiosos de tanto Dinamarca como Alemania. Mientras algunos argumentaban que los búnkeres debían ser removidos, otros los veían como piezas invaluables de la historia que habían estado escondidas durante generaciones. Aunque el descubrimiento de búnkeres nazis cerca de Huvik ofreció una escalofriante mirada al pasado, otra reliquia oculta de la Segunda Guerra Mundial fue diseñada para desatar una devastación mucho mayor. Número 11. Fortaleza de Mimoyeques. La fortaleza de Mimoyeques podría sonar como algo sacado de un thriller de espías, pero fue una parte muy real y aterradora de los planes de guerra de la Alemania nazi. Construido entre 1943 y 1944, este complejo militar subterráneo secreto fue diseñado para albergar una batería de cañones UMP-3, enormes supercañones de largo alcance destinados a lanzar destrucción sobre Londres, desde 165 kilómetros de distancia. Originalmente con el nombre en clave, Wiese o Beobachter 711, la fortaleza se encuentra en el norte de Francia, cerca de la pequeña aldea de Mimoyeques, a unos 20 kilómetros de Boulogne-sur-Mer. Los alemanes utilizaron ingenieros y mineros altamente capacitados para construirlo, pero gran parte del trabajo brutal fue forzado a prisioneros de guerra que soportaron condiciones horribles mientras excavaban túneles en lo profundo de una colina de tiza. El complejo era una maravilla de la ingeniería. En su corazón había 5 ejes inclinados que habrían albergado 25 cañones M3. Estas armas estaban diseñadas para lanzar cientos de proyectiles explosivos en forma de dardo cada hora,
golpeando implacablemente a Londres en lo que Winston Churchill describió más tarde como la potencial ataque más devastador de todos. Si la fortaleza se hubiera vuelto operativa, podría haber cambiado el curso de la guerra, causando una destrucción incalculable a la capital británica. Pero el curso de la guerra cambió antes de que los supercañones V3 pudieran disparar un solo tiro. A medida que las fuerzas aliadas avanzaban después del desembarco del día D en Normandía, la construcción en Mimoyeques se desaceleró y luego se detuvo por completo. Para el 5 de septiembre de 1944, la Tercera División de Infantería canadiense llegó al sitio y lo encontró abandonado. Los alemanes se habían retirado, dejando que su otrora temida fortaleza cayera sin luchar. A medida que los aliados se acercaban a los bastiones nazis, otra parte de Europa enfrentaba fortificaciones igualmente ambiciosas y secretas. Número 10. Túneles Holgangsanlag. Durante la Segunda Guerra Mundial, mientras los alemanes ocupaban Jersey y las islas del Canal, convirtieron secretamente el área en una fortaleza fuertemente fortificada. Uno de sus proyectos más grandes fue una vasta red de túneles subterráneos llamada Holgangsanlag, construida para proteger a los soldados, armas y suministros de los bombardeos implacables. Todo comenzó en 1941, cuando Hitler ordenó que las islas del Canal fueran reforzadas como parte de su muro atlántico, una enorme línea de defensas costeras que se extendía desde Noruega hasta Francia. El trabajo fue entregado a la organización Todt, un grupo de construcción nazi, conocido por su brutal eficiencia. Forzaron a miles de obreros, prisioneros de guerra, detenidos políticos y trabajadores reclutados a condiciones agotadoras, junto a voluntarios y constructores calificados. Estos túneles no eran solo espacios de almacenamiento. Conectaban búnkeres, permitiendo a las tropas alemanas moverse sin ser detectadas bajo la isla. Los ingenieros cavaron en las colinas de esquisto blando, lo que hizo la excavación más rápida, pero también peligrosamente inestable. Para prevenir derrumbes, reforzaron los túneles con gruesas capas de hormigón. Uno de los túneles más impresionantes era Holgangsanlag 8, originalmente diseñado como un depósito de municiones e incluso un bar improvisado para soldados. Pero a finales de 1943, los alemanes tenían un nuevo plan. Lo convirtieron en un hospital subterráneo de última generación con 500 camas, calefacción, aire acondicionado y un quirófano completamente equipado. Irónicamente, a pesar de todo ese esfuerzo, el hospital nunca se usó realmente durante la guerra. Después de que Jersey fue liberado el 9 de mayo de 1945, los túneles quedaron abandonados, acumulando polvo lentamente. Luego, en 1946, Holgangsanlag 8 encontró un nuevo propósito como museo, ofreciendo a los visitantes una inquietante visión del pasado bélico de Jersey. Para 1961, un fallo legal devolvió la propiedad de los túneles a los propietarios de la tierra sobre ellos, asegurando que permanecieran como propiedad privada. Mientras los túneles de Jersey revelan los escalofriantes restos de la ingeniosidad militar alemana, al otro lado del canal, otro proyecto monumental tenía como objetivo infundir miedo en el corazón de las fuerzas aliadas. Número 9. El Blockhaus de Perlec. Escondido en el norte de Francia, el Blockhaus de Perlec es un escalofriante recordatorio de los planes secretos y ambiciosos de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Construido entre marzo y septiembre de 1943, este enorme búnker, conocido por el nombre en clave Kraftwerk Nordwest, fue diseñado para ser una plataforma de lanzamiento de hasta 36 cohetes UMT-2 al día, cada uno apuntado directamente a Londres, a solo 200 kilómetros de distancia. La ubicación fue elegida por sus ventajas estratégicas, protegida por una cadena montañosa al norte y rodeada de rutas de transporte vitales. La construcción de este coloso requirió la asombrosa cantidad de 200.000 toneladas de concreto y 20.000 toneladas de acero, y fue realizada con el arduo trabajo de 6.000 trabajadores, muchos de los cuales fueron obligados a trabajar. El búnker fue diseñado para ser casi indestructible, con planes para estaciones de tren a prueba de bombas, e incluso una fábrica para producir oxígeno líquido para el abastecimiento de los misiles. Sin embargo, los aliados pronto se enteraron del terrorífico proyecto. En mayo de 1943, la resistencia francesa alertó a los británicos, desencadenando la Operación Crossbow. Esto desencadenó una campaña de bombardeo de un año por parte de la Royal Air Force desde agosto de 1943 hasta agosto de 1944, que causó daños masivos a la instalación. A pesar de esto, parte de la producción de oxígeno líquido continuó, y el sitio permaneció operativo en parte. Cuando los aliados finalmente tomaron el control en septiembre de 1944, quedaron asombrados al descubrir toda la magnitud de los planes para el búnker. La idea de reutilizar la instalación fue abandonada, y para 1973 fue convertida en un museo.
En 1986, el sitio fue oficialmente reconocido como monumento histórico. Mientras que el Blockhaus de Perleques representa una instalación clave nazi para la producción de misiles, otro sitio secreto en Austria desempeñó un papel crucial en el desarrollo de aviones avanzados. Número 8. B8. Bergkristall. B8 Bergkristall, un vasto complejo subterráneo ubicado cerca de St. Georgen an der Gusen en Austria, cubre unos sorprendentes 75 acres. Este sitio oculto tallado profundamente en la ladera de la montaña fue parte de una serie de instalaciones secretas construidas por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque no ha sobrevivido evidencia documental concreta de la guerra para confirmar su propósito exacto, la investigación histórica sugiere fuertemente que B8 Bergkristall fue una instalación clave donde la Alemania nazi produjo el Messerschmitt Me-262. El complejo fue construido con el uso de trabajo forzado, principalmente de campos de concentración. Los prisioneros, muchos de los cuales fueron transportados desde instalaciones cercanas como Mauthausen, fueron obligados a trabajar en condiciones inimaginables. Se cree que hasta 320.000 personas perecieron debido al brutal trabajo y tratamiento. A estos trabajadores se les asignó desde la construcción de la instalación hasta el ensamblaje de componentes vitales para aeronaves. A pesar de las condiciones extremas, la fábrica produjo partes para el Me-262 y otras aeronaves, que eran cruciales para el esfuerzo bélico nazi. Curiosamente, la ubicación de B8 Bergkristall se mantuvo en secreto para los aliados el mayor tiempo posible, escondida en lo profundo de los Alpes austríacos. Esta instalación subterránea fue diseñada para ser casi invulnerable a los bombardeos aéreos, que habían devastado otras partes de la maquinaria de guerra de la Alemania nazi. El trabajo del complejo cesó el 3 de mayo de 1945, cuando las fuerzas aliadas avanzaron rápidamente hacia el área. Se cree que las fuerzas alemanas abandonaron el sitio, dejando una mezcla de proyectos sin terminar, piezas dispersas y restos de los trabajadores forzados que fueron trágicamente dejados a su suerte. Mientras B8 Bergkristall permanecía en secreto en el corazón de Austria, enterrado bajo la superficie, otro descubrimiento de tiempos de guerra surgió del pasado olvidado. Número 7. Batería Macy en Francia. En el año 2004, el historiador militar británico Gary Stern hizo un descubrimiento realmente notable gracias a un mapa antiguo que encontró. Pero este no era un mapa cualquiera, era un mapa militar de la Segunda Guerra Mundial, que de alguna manera había sobrevivido al paso de los años. En él había un punto marcado cerca de Grand Camp Macy, en Normandía, Francia, etiquetado como un área de alta resistencia. Naturalmente, los instintos de historiador de Stern se activaron y su curiosidad se disparó. Decidió explorar el área marcada en el mapa, y lo que descubrió fue nada menos que el sueño de un historiador. Enterrado bajo gruesas capas de vegetación crecida, se encontraba la olvidada batería de Macy, un enorme complejo de artillería alemán de la Segunda Guerra Mundial. Lo que encontró fueron enormes estructuras de concreto que habían estado ocultas bajo un manto verde durante más de 6 décadas. Decidido a descubrir más, Stern no solo tomó fotos, tomó acción. Compró el terreno y lanzó un gran proyecto de excavación. Lo que su equipo descubrió fue asombroso. Una red completa de búnkeres, emplazamientos de armas y más de 2 kilómetros de trincheras. Incluso encontraron un hospital subterráneo lleno de suministros médicos y equipo. Estos descubrimientos ofrecieron una increíble comprensión de las operaciones diarias y la importancia estratégica de la batería de Macy durante la guerra. Resulta que la batería de Macy había jugado un papel crítico durante los desembarcos del día D, el 6 de junio de 1944, pero de alguna manera su ubicación había sido olvidada por la historia. Después de la guerra, se perdió en las sombras, quedó olvidada hasta el increíble descubrimiento de Stern. Para junio de 2006, después de esfuerzos significativos de restauración, la batería Macy abrió sus puertas al público. Mientras el descubrimiento de Stern de la batería Macy arrojó luz sobre un capítulo olvidado de la Segunda Guerra Mundial, otro sitio no marcado reveló horrores mucho más allá de lo imaginado. Número 6. Campo de concentración Mittelbau-Dora. A medida que las fuerzas estadounidenses se adentraban más en el corazón de la Alemania, controlada por los nazis, se preparaban para una feroz lucha. Pero cerca de la ciudad de Nordhausen, el lugar de un campo de batalla, descubrieron un horror más allá de lo que habían imaginado. Soldados de la 3ª División Blindada y la 104ª División de Infantería se toparon con Mittelbau-Dora, un campo de concentración oculto con un propósito siniestro. Esto no era solo otra prisión nazi, era una fábrica subterránea donde miles de prisioneros esclavizados fueron obligados a construir las llamadas armas de venganza de Hitler,
los mortales cohetes Kimpite-2 que habían aterrorizado a Londres. La instalación, enterrada profundamente dentro de una montaña, era un laberinto de túneles donde los hombres trabajaban en la oscuridad hasta 14 horas al día. Trabajaban bajo condiciones brutales, medio muertos de hambre, golpeados y expuestos a humos tóxicos, todo mientras ensamblaban las mismas armas destinadas a destruir ciudades aliadas. Cuando los soldados estadounidenses entraron, se encontraron con una visión de pesadilla. Alrededor de 250 sobrevivientes esqueléticos yacían entre cientos de cadáveres, demasiado débiles para moverse, apenas aferrándose a la vida. Los guardias de las SS habían huido, dejando atrás todo el horror sin filtro de su crueldad. Las tropas que habían venido esperando combate cambiaron de inmediato de mentalidad. El rescate se convirtió en su misión. Los médicos entraron rápidamente para brindar asistencia de emergencia, pero para muchos ya era demasiado tarde. Mittelbau-Dora era un subcampo de Buchenwald, pero sus horrores eran especialmente desgarradores. Los prisioneros, muchos de ellos disidentes políticos, luchadores de la resistencia e incluso científicos capturados, habían sido sometidos a inanición, enfermedad y trabajo extenuante. De los 60.000 hombres que pasaron por sus puertas, casi 20.000 no salieron con vida. A medida que los horrores de Mittelbau-Dora se desarrollaban, otro siniestro proyecto subterráneo estaba siendo construido por los nazis, oculto en lo profundo de las montañas del Búho. Ahora es momento para la elección del suscriptor de hoy. Un grupo de soldados exhaustos avanzaba con dificultad a través de la nieve helada, sin saber que estaban a punto de descubrir una pesadilla. Oculto bajo el hielo, encontraron un viejo búnker olvidado. Dentro, sus respiraciones se detuvieron. Docenas de prisioneros esqueléticos se acurrucaban en la tenue luz, sus ojos huecos llenos de sufrimiento silencioso. A medida que avanzaban más profundamente, el horror solo crecía. Pero la vista más escalofriante, enormes pilas de cabello humano recolectadas como trofeos. ¿Quién había hecho esto y por qué? Los soldados quedaron congelados, atormentados por los secretos enterrados en ese búnker. ¿Qué crees que sucedió en este lugar aterrador? Déjanos saber en los comentarios. Número 5. Proyecto Riese en Polonia. Entre 1943 y 1945, la Alemania nazi emprendió uno de sus proyectos de construcción subterránea más secretos y ambiciosos, con el nombre en código Riese. Escondida en lo profundo de las montañas nebrisas cerca del castillo Książ, en lo que ahora es Polonia, esta red de 7 vastos túneles subterráneos sigue siendo uno de los misterios más desconcertantes de la Segunda Guerra Mundial. Incluso después de décadas de investigación, nadie puede decir con certeza para qué estaban realmente destinadas estas colosales cámaras subterráneas. Dado que la mayoría de los documentos originales fueron destruidos o perdidos, las teorías sobre Riese se han disparado. Algunos creen que estaba destinado a ser el centro de mando ultrasecreto de Hitler, un búnker fortificado desde el cual podría dirigir la guerra. Otros sospechan que albergaba investigaciones de armas de alta tecnología, posiblemente incluso experimentos con aviones de vanguardia o tecnología nuclear. Pero una cosa es segura, el proyecto tuvo un costo humano espantoso. Miles de trabajadores forzados, incluidos prisioneros de guerra, víctimas de campos de concentración y civiles locales, fueron arrastrados a este brutal esfuerzo. Trabajaban en condiciones insoportables, abriendo paso a través de roca sólida con herramientas primitivas, mientras enfrentaban enfermedades, hambre y el frío implacable de los túneles de la montaña. Muchos nunca salieron con vida, sus vidas perdidas en las profundidades de un proyecto del que nunca eligieron ser parte. Durante años, los túneles de Riese quedaron intactos, ocultos bajo densos bosques y envueltos en secreto. Pero con el paso del tiempo, la curiosidad y el deseo de descubrir las verdades ocultas de la historia llevaron a exploradores e historiadores a reabrir estos inquietantes pasillos. Hoy, algunas secciones, como el complejo Ossowka, a menudo llamado una ciudad subterránea, están abiertas a los visitantes. Mientras los aliados se acercaban a los bastiones nazis, otro proyecto secreto alemán permanecía oculto en las sombras de la historia. Número 4. La Batterie Todt. En septiembre de 1944, mientras la Segunda Guerra Mundial llegaba a su acto final dramático, los aliados estaban avanzando por la Francia ocupada por los nazis, decididos a retroceder a las fuerzas de Hitler. Pero un gran obstáculo se interponía en su camino: la Batterie Todt, una monstruosa fortaleza alemana de artillería costera, cerca de Cap Gris-Nez. Esta no era cualquier posición enemiga. Estaba armada con 4 enormes cañones navales de 380 milímetros, cada uno capaz de disparar proyectiles a más de 55 kilómetros, alcanzando fácilmente la costa británica.
Neutralizar este mortífero bastión se convirtió en la misión de la Tercera División de Infantería canadiense, con los endurecidos en batalla North Nova Scotia Highlanders liderando el ataque. La operación fue denominada Operación Undergo, y el 29 de septiembre de 1944 las cosas se intensificaron. Para debilitar la fortaleza, la Real Fuerza Aérea lanzó una campaña de bombardeo implacable, descargando un asombroso total de 2.000 toneladas de explosivos durante varios días. El paisaje fue reducido a escombros, un paisaje lunar aterrador de cráteres y destrucción. Pero los gruesos búnkeres de concreto de Battery Todd se mantuvieron firmes. Esta fortaleza fue construida para soportar castigos. Fue entonces cuando los Highlanders irrumpieron, respaldados por tanques y lanzallamas, subiendo el calor, literalmente. El combate cuerpo a cuerpo estalló, y a pesar de sus defensas, las tropas alemanas dentro pronto se dieron cuenta de que estaban superadas y sin opciones. Por la tarde, supieron que la lucha había terminado, y se rindieron. Con la Battery Todd en manos aliadas, se eliminó una gran amenaza para los barcos en el Canal de la Mancha, haciendo las operaciones navales mucho más seguras. Hoy, uno de esos búnkeres imponentes se ha transformado en el Museo del Muro Atlántico. Mientras las fuerzas aliadas desmantelaban las poderosas defensas alemanas a lo largo de la costa, otro capítulo oculto de la Segunda Guerra Mundial permanecía enterrado bajo circunstancias inesperadas. Número 3. Enorme búnker de submarinos. A mediados de la década de 1980, se hizo un descubrimiento sorprendente bajo lo que parecía ser solo un estacionamiento ordinario en Hamburgo, Alemania. Estaban escondidos 3 submarinos alemanes de la Segunda Guerra Mundial, U-2, U-308 y U-3505. Estos no eran simplemente submarinos abandonados, sino que habían quedado atrapados en los restos del búnker del Elba, una fortaleza masiva diseñada para proteger a la flota de submarinos alemanes de los implacables ataques aéreos de los aliados. El búnker Elbe, ubicado a lo largo del río Elba, fue concebido como un refugio secreto donde se pudieran construir y reparar submarinos, lejos de las bombas enemigas y de miradas indiscretas. A medida que avanzaba la guerra, se convirtió en un refugio esencial, proporcionando cobijo a los submarinos que intentaban evitar los cada vez más frecuentes ataques aéreos dirigidos a la flota. Pero el 8 de abril de 1945 ocurrió un desastre. El búnker fue alcanzado en un devastador ataque aéreo que provocó el colapso de parte de su techo, atrapando a los submarinos dentro. Después de la guerra, el búnker quedó en ruinas y se consideró demasiado peligroso y complicado de desmantelar. Así que se tomó la decisión de llenarlo con grava y concreto, convirtiéndolo en un simple estacionamiento, enterrando efectivamente la historia bajo la vida cotidiana. No fue hasta la década de 1980 que un equipo de historiadores, Jack Malman, Wolfgang Hirschfeld y Walter Klutz, desenterraron esta historia oculta. Al excavar en archivos olvidados y juntar registros antiguos, descubrieron la increíble historia del búnker de Elba y los esfuerzos a los que llegaron los alemanes para proteger su preciada flota de submarinos. A medida que uno de los búnkeres más secretos de la guerra fue descubierto en Hamburgo, otra instalación intrigante cuenta una historia similar de tecnología bélica oculta. Número 2. Búnker 5-1 de Sayrecourt. El búnker Biera 1 de Sircourt es una pieza verdaderamente intrigante de la historia de la Segunda Guerra Mundial. Construido por la Alemania nazi entre 1943 y 1944, estaba escondido en Sircourt, un pequeño pueblo en la región de Pas-de-Calais, en el norte de Francia. Oficialmente llamado Wasserberg Saint-Paul, este búnker fue diseñado para almacenar y lanzar las aterradoras bombas voladoras BO-1, que eran un tipo temprano de misil de crucero dirigido a objetivos aliados. Estas bombas fueron diseñadas para alcanzar ciudades lejos de las líneas del frente, causando caos y miedo. La construcción del búnker comenzó en septiembre de 1943, y los aliados rápidamente se enteraron del proyecto. Primero notaron 2 trincheras paralelas siendo excavadas, que luego se llenaron con concreto para formar la estructura central. A pesar de los constantes bombardeos de los aliados, los alemanes continuaron decididos a terminar la instalación. Sin embargo, en junio de 1944, los aliados lanzaron un gran ataque contra el sitio usando una bomba Tall Boy, una de las bombas más grandes jamás lanzadas por la Royal Air Force. El impacto de esta bomba causó daños masivos, dejando el sitio en ruinas y deteniendo cualquier progreso adicional en el búnker. Lo que hace a este búnker aún más fascinante es su diseño y propósito. Era un símbolo del poder innovador, pero destructivo de la tecnología en tiempos de guerra. Las bombas B-1 que debía lanzar fueron algunos de los primeros misiles guiados,
un precursor de los misiles de crucero modernos, y llevaron el terror a los civiles lejos del frente de batalla. Mientras que el búnker V1 de Sirecourt representa la tecnología temprana de misiles de la Alemania nazi, otra estructura masiva cercana apuntaba a llevar el terror aún más lejos. Número 1. La Coupole. La Coupole no era un búnker cualquiera. Esta estructura masiva era una base secreta de cohetes nazi, construida para lanzar devastadores misiles M2 sobre Londres. Construido entre 1943 y 1944 en el norte de Francia, su ubicación no fue un accidente. Situado cerca del Canal de la Mancha para un fácil acceso a Londres y cerca de líneas de ferrocarril vitales, fue diseñado para mantener el esfuerzo de guerra en marcha. Sin embargo, el gran plan nazi nunca se realizó. Los aliados bombardearon el sitio sin descanso, y cuando tuvo lugar la invasión del día D en 1944, los alemanes no tuvieron más remedio que abandonar la Coupole antes de que se pudiera lanzar un solo cohete. Durante años, esta enorme cúpula de concreto, de 77 metros de ancho y diseñada para sobrevivir a bombardeos, fue dejada a deteriorarse lentamente. Pero en la década de 1980, el futuro del sitio dio un giro. En lugar de convertirse en una reliquia olvidada de la guerra, fue transformado en algo nuevo, un lugar de educación y reflexión. Para 1997, la Coupole se había convertido en un poderoso museo, reviviendo los oscuros días de la ocupación alemana. Exploraba la tecnología de guerra y la aterradora ciencia detrás de esos cohetes V2 que estaban destinados a cambiar el curso de la historia. Luego, en 2012, la Coupole añadió una nueva característica emocionante, un planetario tridimensional de alta tecnología. Esta innovadora adición conectó los puntos entre los cohetes de la Segunda Guerra Mundial y la tecnología actual detrás de la exploración espacial, trazando un fascinante paralelo entre el pasado y el futuro. ¿Cuáles son tus opiniones sobre estos búnkeres nazis ocultos que fueron descubiertos? Comparte tus opiniones con nosotros en la sección de comentarios a continuación.